viendo que el equipo defensivamente mejoró con el trabajo defensivo, y ahí tiene que ver Rafa Márquez, no me digan que no, la pelota parada, el haber recibido 0 goles hasta llegar al partido contra Inglaterra, y otro tema también, la renovación, los jóvenes, actualmente hay 4 o 5 en la selección y hay otros 10 que se pueden integrar, el mismo Fimbres, Camberos, Padilla, Sandoval, Montiel, todos los chavos del Pachuca, hay varias oportunidades para jóvenes con la llegada de Rafa Márquez y una estructura importante con un trabajo que desde mi perspectiva se tiene que respetar. A muchos no les gusta porque no tiene experiencia, pues estos ejemplos que hemos dado tampoco tenían experiencia. Si vamos a esas, pues entonces Pep Guardiola que no dirija selecciones porque no tiene experiencia para dirigir selecciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Esa es una de las inquietudes que tienen algunos de los dueños que dicen no tiene experiencia en primera división el técnico principal y tampoco tienen experiencia dirigiendo en primera división los que le estarían auxiliando, es decir, Andrés Guardado, el entrenador de porteros que va a ser Talavera. O sea, de alguna manera como que uno podría entender, ok, está bien, pero vamos a repasar lo que ha hecho Rafa una vez que se retiró, lo que ha recorrido y cómo el tipo ha decidido prepararse continuamente. Recordemos, fue presidente deportivo del Atlas 2018-2019, en 2020 no le fue bien, es cierto. En 2020 asumió como técnico de fuerzas básicas del cadete A de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y se convirtió en entrenador del Barça B en julio de 2022. Ahí le fue bien. Ahí le fue muy bien. Sacó una cantidad de jugadores importantísimos que están ahorita primero. Pregúntale a Cubarsí. Pregúntale a Cubarsí. Y estaba y en la selección estaba dentro del proyecto o dentro de los planes como para prepararlo y que eventualmente pudiera ser técnico del primer equipo. Xavi se habló de claro, entiendo que después Laporta se decantó por Hansi Flick, pero bueno, yo creo que sigue siendo Rafa, por más que haya dejado el Barça B, sigue siendo el proyecto. Cuando le entregan a Rafa, Héctor, un contrato de 6 años, ahí Rafa va con la directiva del Barça y le dice, o sea, yo me quiero quedar en el Barça, yo quiero en algún momento dirigir al Barça, pero un contrato de 6 años no me lo da nadie en el mundo, y por eso decide. Corrió el riesgo de que no se le respetara, porque aquí es costumbre que no se respeten. Sí. Que no le fuera bien al Vasco en previo y lo escucharon. Y el plus de que es la selección mexicana. Sí. Porque así hubiera llegado alguna otra selección de menor nivel que México, nomás los que le ofrezcan 6 años no lo toman. Sí. No lo toman. Ahora se habla mucho en el medio de la maestría, y te incluyo, Pietra, en esta, de que hizo Rafa al ser auxiliar de Javier Aguirre. Pues sí, una maestría que cuando la estudias no solamente aprendes lo bueno, también aprendes lo malo, ¿no? Seguramente habrá cosas que a Javier Aguirre no le agradan mucho lo que hace Javier Aguirre, algunas a Rafa Márquez, y seguramente cuando él tuvo ideas en el cuerpo técnico sin saber los detalles, hubo cosas que Javier Aguirre le dijo no, que a Rafa sí le hubiera gustado hacer y viceversa, ¿no? No, suele pasar. Pero definitivamente, no sé tú, Pietra, yo me imagino a un Rafa, te mando un abrazo, jugando diferente la selección mexicana. No sé si el 4-3-3, por ejemplo, vaya a ser su esquema base o vaya a volver al 4-4-2, o por qué no, un 3-5-2, que también Rafa Márquez lo jugó muchísimas veces. Sí, de acuerdo al material que él tenga para trabajar. Aquí lo importante es que le den ese tiempo para de alguna manera antes de las eliminatorias experimentar distintas formaciones y la gran ventaja que tienen los técnicos es que pues ellos llaman de acuerdo a la idea que tienen de juego, ¿no? A mí por eso me gusta mucho lo de Rafa Márquez. Los equipos se tienen que armar de atrás para adelante y si alguien sabe lo que es, cómo se juega atrás, pues es Rafa Márquez. Por ello es que yo me quedo con que esta ha sido la mejor idea. Recuerden cómo acabamos
Qatar 2022, porque muchos me dicen, hay otras opciones mejores para dirigir, y ya preguntaba yo aquí a través del WhatsApp y todo, qué opina la gente, nuestros compañeros del medio. Recuerden lo que pasó después de Qatar 2022 y el fracaso. 60 días para rearmar todo, pues no se rearmó ni más, o sea, absolutamente nada. Hoy que el equipo termina, yo creo que con un agradable sabor de boca, esta Copa del Mundo, en donde por primera vez se ganan 3 partidos, se reciben 0 goles, 4 partidos con el de la ronda de 16avos, y se reciben 0 goles hasta el partido de Inglaterra, y que se termine en la posición 9 del Mundial, y que son 10 goles a favor y 3 en contra. El balance es positivo, y luego se empieza a trabajar de inmediato con esta decisión. Es lo que queríamos, ¿no? Entonces me parece que si van a empezar a criticar esta decisión que toma todo el cuerpo encabezado por Mikel Arreola, pues si la van a empezar a criticar ya estamos mal, porque lo platicábamos el otro día, mi querido Adal, y yo también te mando un abrazo, Guzmán y Héctor y Diony, lo platicábamos el otro día, para reventadores ya estamos, ¿no? Ya que le cambien, porque también son parte y han sido parte del problema del fútbol mexicano. Porque además te voy a decir una cosa, lo critican a morir muchos, pero bien que comen de esto también, ¿eh? Y van al estadio y se toman la Copa del Mundo. Terminó la tercera aventura de Javier el Vasco Aguirre y es oficial. Rafael Márquez, ya lo sabíamos todos, quien tiene contrato todavía por 4 años más, va a ocupar el cargo de primer entrenador. Yo lo he dicho siempre, estamos en las mejores manos si es con Rafael Márquez. Ojalá se le respeten esos 4 años de contrato. Sé que hay algunas dudas alrededor de él, sé que hay algunas dudas alrededor, sobre todo, del cuerpo técnico que estaría conformando. Pero basta ya de dar bandazos, basta ya de empezar a hacer otra vez el desfile de entrenadores. Si se decidió por Rafa, que se le dé el apoyo, la confianza y la continuidad a alguien que tiene toda la experiencia del fútbol europeo en ese sentido. Antes de saludar a mis compañeros, quiero ofrecerle una disculpa a Gustavo Mendoza porque ayer fue su cumpleaños. Y no sabíamos, hasta el día de hoy me enteré. Lo que hablábamos ahorita. ¿De qué? Pues, ¿no? De que el compañerismo y la amistad. Sí. La amistad dentro de la empresa y la amistad fuera de la empresa. Sí. Gustavo, no somos amigos todavía. Una disculpa, ayer no sabíamos. La gran comida que hizo ayer. Muy bien. No nos invitó a la gran comida que hizo ayer. No te lo mereces todavía. No somos sus amigos. ¿Sí, tú fuiste? No, tampoco me invité. Felicidades, Gus. Muchas gracias. En verdad lo dejen trabajar con tranquilidad, con soltura, con apertura total de decisión. Aquí nos ha confirmado alguna vez el Tuca Ferretti que le impusieron a algún jugador. Lo ha dicho públicamente, por eso me atrevo a decirlo el Tuca Ferretti, y ojalá esto no vaya a pasar con Rafa, ¿no? Que lleve a los que él cree que son los mejores, sin intereses comerciales, sin intereses de dueños de equipos que pidan que algún jugador esté o no esté en las listas, y que le vaya de maravilla. De promotores también. Y de promotores. ¿Qué te parece, Yuri? No, muy bien, excelente. Entiendo que de pronto habrá gente que diga no tiene la experiencia de dirigir a un equipo mayor, ¿no? Después vienen los ejemplos, no, mira lo de Pepo, mira lo de Scaloni, sí, distinto, porque al final de cuentas ellos tienen siempre un material con mayor calidad y eso les ayuda. Y sí, ojalá se les respeten los 4 años, pero también dentro de ese respeto de los 4 años tiene que haber una reciprocidad en resultados. Si las cosas se van dando, si las cosas van bien, si no hay inconvenientes, pues entonces habrá más chance de que se le pueda respetar. Y la vara, a ver, la vara se puede decir que México rescató lo que había perdido. Hoy se es campeón de Nations League y hoy se es campeón en 2 ocasiones, una con Jimmy y la otra con Javier Aguirre, de Jimmy Lozano. De Copa Oro, perdón. Entonces, partiendo de ahí, esos serán los eventos a medir hasta antes de que lleguen las eliminatorias, que arrancan en noviembre del 2027, terminan en noviembre del 2029, y entonces que esas eliminatorias siempre las cosas se ponen más difíciles, sobre todo porque volvemos al tema de ir y venir. Yo ya les había adelantado, Héctor, buena tarde, que recuerdo, estaba buscando el otro día la fecha, el 1 de junio me enteraba de una intención alrededor de Javier el Vasco Aguirre para que él ocupara
tendrá un puesto a nivel directivo, como un comisionado de todas las selecciones nacionales o un general manager. Él lo está todavía meditando. Sé que la semana pasada sé que la semana pasada ya rechazó la oferta que se le hizo del fútbol de Arabia, y a mí me dicen, está esa inquietud de él de querer estar cerca de su familia, de ya no volver a salir de México a dirigir, etcétera. Hay que ver si se termina por convencer de llegar ahí, no está tan claro. Él en una conferencia de prensa lo negó, como en su momento negó también que le interesara el puesto de Jaime Lozano. Entonces hay que ver. Por eso yo repito, si se decidió por Rafa y se le entregó a Rafa un contrato por 6 años, de los cuales ya pasaron 2, ojalá que se le respete. Porque ¿cuántos contratos tú sabes? Si tú has visto, que se han roto. Bueno, el Jimmy Lozano nos puede decir si creen la palabra de los directivos cuando dicen está ratificado, ¿verdad? Para el Mundial. ¿Te acuerdas que lo ratificaron todos? Y al final lo quitaron. Rafa va a integrar un cuerpo técnico con gente afín a él. Un auxiliar que tuvo en Barcelona B, viene para acá. Viene Andrés Bordado, viene Alfredo Talavera. Es más o menos el cuerpo técnico. Se queda buena parte del staff que estuvo con Javier Aguirre, son 50 y tantas personas. Quieren que eso no se mueva del centro de alto rendimiento, que se siga trabajando con ese grupo. Y también Imanuel Ibarrondo, también que es fundamental. Se pretende que el preparador físico también. No, ese es Paul Lolente. Pero ese depende mucho, porque yo escuché una entrevista con Silvia, la esposa de Javier, y ella dice que Javier le dijo que quiere dirigir 2 años. 2 años, sí. Entonces, si Javier quiere dirigir 2 años más, seguro que le va a llegar una oferta, una o dos, tiene ya ofertas del fútbol español. Y el fútbol español es donde ha navegado más tiempo. Es ahí donde a mí me entra una duda, en el sentido de que dices, quiere estar cerca de su familia, quiere estar en su casa, pero a Javier y a su familia le encanta vivir en Madrid. No, a él les encanta España. A Silvia y a Javier. Pero los nietos, vivir en Madrid. No, entiendo. Ahorita los nietos están ganando mucho, pero Javier, acuérdate que él tiene no. una gran deuda profesional con él. La de la Liga Premier, que ya no la cumplió. Pero, Bueno, está bien. Pero Javier está en edad pero de sí seguir es algo dirigiendo. que todavía... Pero ¿estás de acuerdo que está en edad de seguir un par de dirigiendo? años más, sí. Está grande el señor, es un señor de avanzada Mañana te edad, aparece... pero todavía puede dirigir. Entiendo que la Liga, dices tú la Liga, pero si mañana te aparece uno de Championship, ¿tú crees que Javier no lo toma? Probablemente sí, porque es su asignatura pendiente. Championship, no sé. Dirigir en Inglaterra siempre. Bueno, es que es Inglaterra, si de cuentas, y la Championship es muy competitiva. O sea, estamos de acuerdo que la Premier League, con todo respeto, no le alcanza para dirigir la Premier League. ¿Por qué no? Pues porque no tiene el cartel en Inglaterra para dirigir en ese balompié. Si ya hubiera dirigido Championship anteriormente, o hubiera dirigido algún club, por ejemplo, Pero pues ha dirigido 3 Copas del Mundo, ha dirigido varias selecciones, dirigió en Japón, dirigió en Egipto, o sea, ahorita le decían, le dieron un ofertón de Arabia, pero creo que ofertón. está muy lejos de poder dirigir en la Premier League de No Inglaterra. sabemos, siempre habrá el trabajo del representante de tratar de conseguir algo. Yo creo que si es en la Premier, España sí, se lo tiene cartel. Ahora, ¿qué tipo de equipo tiene cartel en primera división en España? que está peleando por el descenso, también está tabla para abajo. Sí. Bueno, vamos a saludar a Jorge Pietrasanta, que está en Nueva York. Pietra, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué opinas de este comunicado que deja en claro que Rafa es el nuevo entrenador? Algo que, insisto, ya todos sabíamos. Con la ilusión, Pietra, de que se le respete ese proceso, ¿no? ¿Cómo va todo por allá, por New York? De maravilla, mi querido Chiva hermano, los extraño y los quiero a los 4. Un beso para cada uno. También a Diony. Y con los 4, papá. También a Diony, para que se ponga de buenas, que un día se ponga de buenas. Diony King, yo lo veo maravilloso. Se trata de, siempre hemos criticado que no se cumplen los procesos, que se frenan los proyectos, que se parten los planes, y hoy este primer paso que se da para mí es extraordinario porque se está cumpliendo con algo que se dijo, y además esa idea
cosa a mí me parece extraordinaria. Yo sí me voy a recargar en estos ejemplos que ustedes daban, porque recuerden que cuando Scaloni llega a la selección argentina, tanto la AFA como la misma selección era un desastre, nadie quería tomar a la selección. Llegó Scaloni y los llevó a ser campeones de América y campeones del mundo. Lo de Luis de la Fuente, bueno, pues fue un proceso que él siguió desde categorías inferiores hasta llegar a este puesto y está regresando o intentando regresar a España a ganar un campeonato del mundo. El caso de Pep Guardiola, pues también, porque fue muy exitoso y surgió del mismo grupo que trabaja o que trabajó Rafa Márquez con el Barcelona. Él era lo mismo y de ahí lo llevaron al equipo grande. Recuerden que uno de los proyectos de Rafa Márquez era en mediano plazo dirigir al equipo grande del Barcelona. Él aceptó venir acá porque le propusieron esto y me parece lo más adecuado, incluso viendo que el equipo defensivamente mejoró con el trabajo defensivo, y ahí tiene que ver Rafa Márquez, no me digan que no. La pelota parada, el haber recibido 0 goles hasta llegar al partido contra Inglaterra, y otro tema también, la renovación, los jóvenes. Actualmente hay 4 o 5 en la selección y hay otros 10 que se pueden integrar, el mismo Fimbres, Camberos, Padilla, Sandoval, Montiel, todos los chavos del Pachuca. Hay varias oportunidades para jóvenes con la llegada de Rafa Márquez y una estructura importante con un trabajo que desde mi perspectiva se tiene que respetar. A muchos no les gusta porque no tiene experiencia, pues estos ejemplos que hemos dado tampoco tenían experiencia. Si vamos a esas, pues entonces Pep Guardiola que no dirija selecciones porque no tiene experiencia para dirigir selecciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Esa es una de las inquietudes que tienen algunos de los dueños que dicen no tiene experiencia en primera división el técnico principal y tampoco tienen experiencia dirigiendo en primera división los que le estarían auxiliando, es decir, Andrés Guardado, el entrenador de porteros que va a ser Talavera. O sea, de alguna manera como que uno podría entender, ok, está bien, pero vamos a repasar lo que ha hecho Rafa una vez que se retiró, lo que ha recorrido y cómo el tipo ha decidido prepararse continuamente. Recordemos, fue presidente deportivo del Atlas 2018-2019, en 2020 no le fue bien, es cierto. En 2020 asumió como técnico de fuerzas básicas del cadete A de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y se convirtió en entrenador del Barça B en julio de 2022. Ahí le fue muy bien. Sacó una cantidad de jugadores importantísimos que están ahorita primero. Pregúntale a Cubarsí. Pregúntale a Cubarsí. Y estaba dentro, y en la selección estaba dentro del proyecto o dentro de los planes como para prepararlo y que eventualmente pudiera ser técnico del primer equipo. Se habló de claro, entendiendo que después Laporta se decantó por Hansi Flick, pero bueno, yo creo que sigue siendo Rafa, por más que haya dejado el Barça B, sigue siendo el proyecto. Cuando le entregan a Rafa, Héctor, un contrato de 6 años, ahí Rafa va con la directiva del Barça y le dice, o sea, yo me quiero quedar en el Barça, yo quiero en algún momento dirigir al Barça, pero un contrato de 6 años no me lo da nadie en el mundo, y por eso decide. Corrió el riesgo de que no se le respetara, porque aquí es costumbre que no se respeten. O que no le fuera bien al Vasco en el previo y lo escucharon. Y el plus de que es la selección mexicana. Sí. Porque así hubiera llegado alguna otra selección de menor nivel que México, tomárselo, aunque le ofrezcan 6 años, no lo toma. Sí. No lo toma. Ahora, se habla mucho en el medio de la maestría, y te incluyo, Pietra, en esta, que hizo Rafa al ser auxiliar de Javier Aguirre. Pues sí, una maestría que cuando la estudias no solamente aprendes lo bueno, también aprendes lo malo, ¿no? Seguramente habrá cosas que a Javier Aguirre no le agradan mucho lo que hace Javier Aguirre, algunas a Rafa Márquez, y seguramente cuando él tuvo ideas en el cuerpo técnico, sin saber los detalles, hubo cosas que Javier Aguirre le dijo no, que a Rafa sí le hubiera gustado hacer, y viceversa, ¿no? Suele pasar. Pero definitivamente, no sé tú, Pietra, yo me imagino a un Rafa, te mando un abrazo, jugando diferente la selección mexicana. No sé si el 4-3-3, por ejemplo, vaya a ser su esquema base o vaya a volver al 4-4-2, o por qué no,
un 3-5-2 que también Rafa Márquez lo jugó muchísimas veces. Sí, de acuerdo al material que él tenga para trabajar. Aquí lo importante es que le den ese tiempo para de alguna manera antes de las eliminatorias experimentar distintas formaciones y la gran ventaja que tienen los técnicos es que pues ellos llaman de acuerdo a la idea que tienen de juego, ¿no? A mí por eso me gusta mucho lo de Rafa Márquez. Los equipos se tienen que armar de atrás para adelante y si alguien sabe lo que es cómo se juega atrás, pues es Rafa Márquez. Por ello es que yo me quedo con que esta ha sido la mejor idea. Recuerden cómo acabamos Qatar 2022, porque muchos me dicen, hay otras opciones mejores para dirigir, y ya preguntaba yo aquí a través del WhatsApp y todo, ¿qué opina la gente, nuestros compañeros del medio? Recuerden lo que pasó después de Qatar 2022 y el fracaso. 60 días para rearmar todo, pues no se rearmó ni más, o sea, absolutamente nada. Hoy que el equipo termina, yo creo que con un agradable sabor de boca, esta Copa del Mundo, en donde por primera vez se ganan 3 partidos, se reciben 0 goles, 4 partidos con el de la ronda de 16avos, y se reciben 0 goles hasta el partido de Inglaterra, y que se termine en la posición 9 del Mundial, y que son 10 goles a favor y 3 en contra. El balance es positivo, y luego se empieza a trabajar de inmediato con esta decisión. Es lo que queríamos, ¿no? Entonces me parece que si van a empezar a criticar esta decisión que toma todo el cuerpo encabezado por Mikel Arreola, pues si la van a empezar a criticar ya estamos mal, porque lo platicábamos el otro día, mi querido Adal, y yo también te mando un abrazo, Guzmán y Héctor y Diony, lo platicábamos el otro día, para reventadores ya estamos, ¿no? Ya que le cambien, también son parte y han sido parte del problema del fútbol mexicano. Porque además te voy a decir una cosa, lo critican a morir muchos, pero bien que comen de esto también, ¿eh? Y van al estadio y se toman la foto y festejan, Pietra, también.